Las personas naturales que tengan registro mercantil, actividad de comercio y que además tengan bajo su poder o que tengan en su nómina cerca de 3 personas de manera formal, pueden también acceder a este beneficio ante los bancos la próxima semana. Desde el centro de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, entonces el gobierno subsidiará la mitad de la prima de cerca de 4 millones de trabajadores colombianos. La otra mitad la deben pagar los empresarios en un acuerdo que deben hacer con los trabajadores, y también hay cierta flexibilidad en el plazo de esa segunda parte de la prima. Esta es la prima de mitad de año, que es la de junio. La que seguiría sería la de diciembre, y la idea pues es que no se junten la mitad de los trabajadores de ahora con lo que tienen que pagar en diciembre. Pero también se habló sobre más recursos para las cajas de compensación para que puedan seguir entregando ayudas a los empleados. 220.000 pesos, prima subsidiada, ese es el equivalente a la mitad de la prima de junio, beneficiará a 4 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a colocar el 50%, la mitad de la prima de junio, ayudando a las empresas que tienen, vamos a ayudar a los trabajadores, las empresas que tengan salario mínimo y las empresas que tengan dificultades económicas, no tengan ingresos. ¿Cuál va a ser el criterio para priorizar la entrega de esta ayuda? No, es igual, o sea, para todas las que hicieron la solicitud de nómina. ¿Es el mismo criterio de más de 3 empleados? Sí, señor. Personas naturales, más de 3 empleados, y en el caso de personas jurídicas todos, entidades sin ánimo de lucro, igual. También, ministro, ustedes han contemplado la posibilidad de que se pueda diferir el pago de la prima por parte del empleador a los trabajadores que ganan más de un salario mínimo mensual. Han fijado también un plazo. ¿Cuáles son las condiciones para esto? Estamos diciendo hagan ese acuerdo en 3, 4 cuotas o en 2, 3 cuotas, pero tiene que existir un acuerdo porque así ordena la ley. Si hay un acuerdo de voluntad, lo pueden hacer. Nosotros vía decreto no podemos decir el resto páguenlo de esta manera, no. Estamos diciendo como una sugerencia, pueden hacer esos acuerdos y así no podemos violar la ley. 600.000 personas durante esta pandemia tienen los contratos suspendidos y están en este momento en licencia no remunerada. A ellos ustedes también han extendido la ayuda del ingreso solidario de 160.000 pesos. ¿Qué debe hacer alguien que está en esa situación? Creamos el subsidio del desempleo y entre otras hoy lo volvemos a reactivar. Se había acabado los recursos de cajas, hoy lo volvemos a reactivar para continuar con esa lista de espera, y a ese sector se seguirá entregando ese subsidio. Ahora, la nueva ayuda que estamos anunciamos anoche con el señor presidente, es para aquellos trabajadores que tienen su contrato suspendido o licencia no remunerada, en la cual el empleador está pagando su seguridad social, pero el trabajador no está recibiendo ningún ingreso. A esos trabajadores ya lo estamos reglamentando, repito, el día de hoy, en el fin de semana, de tal manera que la próxima semana llegue ese beneficio. Va a ser un giro similar, igual que el ingreso solidario, pero directo al trabajador. ¿Cuál es la diferencia aparte del monto entre el subsidio de desempleo que se entrega a través de estas cajas de compensación y que usted dice van a refinanciar, y este ingreso solidario para los desempleados durante esta pandemia? Sí, acuérdese que con las cajas de compensación familiar y todos los requisitos que ahí están, es cerca de 1.700.000 pagadero en tres cuotas. Pero esas personas no tienen ya contrato de trabajo, o sea, tendrán que seguir luchando para conseguir otro contrato. En cambio aquí ellos van a tener su contrato de trabajo, esa es la diferencia. ¿Y cuánto le van a inyectar a las cajas de compensación para los subsidios de empleo, ministro? Estamos calculando 50.000 cupos nuevos, cerca de 150.000 millones de pesos más. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Noticias Caracol fue testigo del emotivo y amoroso encuentro de una madre de familia con sus hijos, con quienes no tuvo ningún tipo de contacto en los 2 últimos meses debido a la hospitalización por coronavirus. Héctor Rojas, ¿cómo fue ese momento que vivieron estos hijos que pudieron volver a ver a su mamá?
Catalina, ocurrió exactamente en el Hospital Santa Clara, aquí en el centro de la ciudad, y mientras los médicos de este centro asistencial preparaban justamente a la paciente para que retornara a su casa, la familia estaba en el pasillo ansiosa de poderla ver, ansiosos de poderlos abrazar. Sin embargo, esto no se pudo realizar por los protocolos médicos. El encuentro, como usted lo decía, muy emotivo, y hoy ya está nuevamente en casa disfrutando del amor en familia. Ella es Luz Dari, la mujer que tras permanecer 2 meses hospitalizada por COVID-19 se recuperó y salió en medio de aplausos para reencontrarse con su familia. Yo doy gracias a Dios porque salí de esto, Dios mío. Eso no es un juego, no es una burla. Y doy gracias a los médicos que me salvaron. Me salvaron la vida. Gracias a Dios que me sacó de esto. Gracias, Padre lindo. Gracias a todos. Mamá, la familia la está esperando en la casa. Durante 2 meses Luz Dari no tuvo contacto alguno con su familia, por eso la ansiedad de ir a casa y ver a sus nietos e hijos. Es que estoy contenta, estoy feliz porque salí de esta. Siempre doy gracias a Dios. Y estoy contenta porque voy a ver a todos mis hijos, a mi familia. Y ese abrazo que anhelaban desde hace semanas no pudo darse por los protocolos médicos. Las lágrimas de Lady no eran de tristeza, eran de felicidad al ver a su mamá recuperada. Emocionante, pero duro no poder tener contacto con ella. No sabíamos así a ciencia cierta que era lo que, como ella estaba, si todavía la tenían intubada, no sabíamos nada de eso. La condición médica de Luz Dari era complicada, por eso su familia pensó lo peor. Llegamos a pensar que se nos iba a ir, porque si lo llegamos a pensar. Ella estuvo hospitalizada desde el mes de abril, que llegó remitida desde una institución de aquí de Bogotá, un posoperatorio, una colecistectomía vía abierta. Después de eso ella presentó un deterioro respiratorio y tuvo que estar intervenida aquí en la unidad de cuidados intensivos para soporte ventilatorio por vía aérea avanzada. Tras superar esta prueba que les puso la vida, Luz Dari le pidió a sus hijos algo particular para calmar sus antojos. Y ella dice que quiere 2 empanadas de carne. Y antes de subir a la ambulancia que la llevaría nuevamente a casa, esta guerrera advierte a todos aquellos que aún no creen la gravedad de adquirir el COVID-19. Yo por un poquito casi me muero. Entiendan, por favor, que esto es muy delicado. Eso no es un juego ni nada. Hoy esta familia puede disfrutar nuevamente del gran amor y apoyo que solo una familia puede entregar, y con la consigna de cuidarse y quedarse en casa. Es uno de los rostros de las personas, de los pacientes que se recuperaron. Ella hace parte de los 6.111 pacientes que han sido recuperados tras contagiarse con el COVID-19 en nuestro país. Desde el centro de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, gracias. Son varios los casos de hurto que se han visto en Bogotá. Recientemente han aumentado los robos y el más reciente caso fue en la residencia de un hombre que se estaba recuperando del coronavirus. Tatiana Gordillo, ¿qué sabemos de este caso y qué sabemos de otros más? Vanessa y televidentes, efectivamente los delincuentes no tenían ni idea que su víctima era una persona contagiada con COVID, tampoco sabían que estaban ingresando a una vivienda de una persona que estaba dando la batalla contra el coronavirus. Aún así, lo robaron y hasta encañonaron a él y a su familia. Pero esta no es la primera vez que los ciudadanos con sorpresa registran este tipo de hurtos en pleno confinamiento. En el siguiente informe les contamos otros casos de robos en calles y también en viviendas que han sucedido durante la pandemia. Un doble drama vive este hombre. Por un lado, la pesadilla del COVID-19 llegó a su familia infectando a varios de ellos. Y por el otro, los ladrones se le metieron a su casa. Jugando, 2 personas ingresaron abruptamente con pistolas, me encañonaron a mi nieta. Y sin saber qué parte de la familia tiene COVID, los delincuentes los tuvieron como secuestrados en su propia casa. Nos encerraron a unos en el patio de la casa y a otros en el segundo piso. Nos llevaron 4 computadores, 4 celulares y una bicicleta nueva.
Pero este no es el único caso. En medio de la pandemia también se han registrado hurtos a supermercados y, como en este, a una persona que salía de hacer mercado. Después de la pandemia hemos desactivado 9 bandas más en conjunto con la policía y la fiscalía. En eso estamos trabajando en distintas líneas. Aunque se han presentado distintas modalidades de hurto durante el confinamiento, para las autoridades se trata de las mismas bandas que actúan en la ciudad. La gran mayoría de gente pobre es gente honrada y gente que va a rebuscarse sus recursos de manera honesta. No descarto que alguna persona cometa la locura de tratar de robar. Y para este perfilador criminal, los recientes robos perpetrados en Bogotá tienen que ver con que estos delincuentes que habían estado unos días confinados están volviendo a hacer de las suyas. Yo no analizo que el tema obedezca a una necesidad. Yo creo que hace parte de la forma como está mutando y cambiando la criminalidad. A pesar de las recientes denuncias, las autoridades reportan que las denuncias por hurto en Bogotá siguen cayendo. Dicen las autoridades que en este momento, durante el confinamiento, durante la pandemia, tienen en la lupa especialmente a esas bandas criminales que están volviendo a delinquir para poder desarticularlas. Es la información desde el norte de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Tatiana, y la comunidad de un bar en el sur de Bogotá evitó el asalto a una bodega de alimentos que pretendía cometer un grupo de delincuentes disfrazados de funcionarios de la Secretaría de Salud. Los falsos enfermeros llevaban hasta máquinas de desinfección y termómetros para engañar a las víctimas. Julián Ríos estuvo desde muy temprano en ese lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué dice la policía? Bueno, la policía y algunos de estos ciudadanos en este sector de Bogotá dicen que pareciera que los delincuentes estuvieran alborotados en esta época precisamente de aislamiento. Por eso están denunciando algunos hurtos a personas de residencias y subiendo sus videos a través de las redes sociales, y también lo quieren hacer de manera pública. Pero llamó la atención este caso precisamente, el grupo de delincuentes que llega a una bodega y a varios apartamentos disfrazados de personal de salud, con máquinas de desinfección, con termómetros, y con esto engañaron para tomarle la temperatura de esas personas y decirles que no tenían protocolos de bioseguridad. Entraron al local, empezaron a robar, pero afortunadamente la policía llegó después de un llamado de la comunidad y los capturó. Estas imágenes muestran el momento de la persecución. Uno de los delincuentes corre a detener un taxi, pero un cómplice lo recoge en una moto. Los dos huyen a toda velocidad. En una esquina aparece una mujer sospechosa vestida de enfermera, pero varias personas logran detenerla. En otra calle se observa a uno de los ladrones que corre con un traje de bioseguridad y amenaza con arma de fuego un vehículo que lo perseguía. Los dos sospechosos habían intentado asaltar una bodega donde se almacenaba banano en el barrio Castilla, en el sur de Bogotá. Entraron con esa justificación y pues obviamente se presentan con carnets, máquinas para desinfectar. Venían en carros y todo. Vinieron en una camioneta, vienen todos uniformados, con chaquetas, todo común y corriente. La policía intervino pues otros delincuentes habían sido detenidos en el mismo sector y la comunidad intentó lincharlos. Según la policía, los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud. Vienen con las fumigadoras y con cosas de temperatura y con fumigadoras de mano, esas aspersores de mano, y vienen a fumigar y a hacer todo el trabajo como si fuera la Secretaría de Salud. Se identifican con carnets, con credenciales, chaquetas, trajes de bioseguridad, zapatones, todo. Los individuos le aseguraron a sus víctimas que en esa bodega se estaban incumpliendo las normas de bioseguridad. Al notar los movimientos sospechosos en la calle y en la parte interna, varios vecinos de ese lugar llamaron a la policía y prendieron las alarmas comunitarias. Afortunadamente, vecinos de acá del sector se dieron de cuenta de que esto era muy irregular, que se entraron una cantidad de personas porque eran más de 10. O eso me manifiestan porque yo no estaba en el momento, pero dicen que se entran 10 personas y entonces los vecinos dicen, bueno, esto es irregular, entonces tienen los teléfonos de nosotros, llaman y dicen, vea, por favor confirmen que hay algo adentro, y pues ellos les quitan los teléfonos a los de adentro y pues nadie se puede comunicar con los de adentro. En ese momento intentaron seguramente forzar alguna de las claves del Sentinel, y el Sentinel llama a confirmar los datos y se activa la alarma comunitaria de acá. La policía hizo recomendaciones a los habitantes del sector para que no caigan en la trampa. La policía hoy está repartiendo volantes y a través de perifoneo, a través de puerta a puerta, pues se le comunica a la ciudadanía los números donde directamente pueden llamar y verificar la autenticidad de estos funcionarios. Las autoridades y la comunidad unidas frustraron el elaborado plan. Los delincuentes fueron puestos a disposición de la fiscalía mientras sus cómplices son buscados. Y dicen las autoridades que no solo se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud, sino que hay delincuentes
que también simulan ser operarios de la empresa de acueducto y alcantarillado o de incluso de empresas de telefonía. Por eso hay que verificar bien sus identidades cuando lleguen a hacer reparaciones o cuando lleguen a sus casas. Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá entregó hoy un informe sobre el estado de la delincuencia en la capital. Y aunque es cierto, las cifras de delincuencia se han reducido significativamente como consecuencia de la cuarentena, hay preocupación por los hurtos y por la violencia intrafamiliar. César Chaparro, ¿cómo se ha comportado la delincuencia? ¿Qué dice la policía? Vanessa Televidentes, buenas tardes. Pues según la Policía Metropolitana de Bogotá, los 3 delitos que más les preocupan en este momento y que siguen presentándose en la capital del país son el homicidio, el hurto a personas y el hurto a residencias. Sin embargo, aclararon que estos delitos, junto con otros, han tenido una importante reducción, incluso hasta del 70%. Estas escenas causan indignación y rechazo en Bogotá y municipios como Soacha. Este hecho sucedió en el sur de la ciudad cuando un adulto mayor, según la comunidad, fue golpeado para robarle sus pertenencias cuando salió a botar la basura. Y este otro caso sucedió en Soacha, donde 2 presuntos delincuentes, al parecer portando armas blancas, golpean al frente de la casa a un hombre para robarle su bicicleta y las pertenencias. En el caso del sur de Bogotá, donde robaron al señor que sacaba la basura, los señalados atracadores fueron capturados por la policía. Pero en otros casos, como el de este hombre asaltado en la calle 127 norte de Bogotá, no ha ocurrido lo mismo y las víctimas esperan justicia. Estacioné frente a un supermercado y entré a comprar algunas cosas que necesitaba. Tardé unos 10 minutos tal vez y cuando salí encontré que me había roto uno de los vidrios de mi carro, me habían extraído un morral con computador portátil, con un iPad, con algunos otros elementos de valor que tenía. Llamé a la policía. El hurto a personas es un delito que genera preocupación a las autoridades, pero que según las estadísticas se ha reducido frente al mismo periodo del año pasado. 49.000 casos se presentaron en el 2019 frente a 31.000, en lo que ha corrido casi 32.000 casos, un menos 35% en reducción. Estamos hablando de las cifras del año completo. Otro de los delitos que también ha tenido una reducción, según la Policía de Bogotá, es el hurto a residencias. Hemos tenido una reducción también de cerca del 40%, 4.000 casos en el 2019 frente a 2.400 en el 2020. Cuenta el oficial que la cuarentena y los duros golpes a las bandas dedicadas al hurto de carros y motos también han impactado en la reducción de ese delito. En algunas localidades como Kennedy, como Puente Aranda, igual hemos tenido una reducción de cerca del 30% con menos 430 casos en lo que ha corrido del año 2020. El homicidio es otro tema que les preocupa, a pesar de disminuir el 6% entre enero y mayo de este año, cuando se presentaron 385 casos frente al mismo periodo del año pasado, que dejó 408 víctimas. Otro delito que genera alerta a pesar de su reducción frente a otros años es el maltrato intrafamiliar, ya que de enero a abril se registraron 4.798 denuncias, de las cuales 542 fueron por ataques a menores de edad y 140 contra adultos mayores en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Usaquén y Rafael Uribe Uribe. Y los maltratos contra la misma familia, dice la misma policía, que se presenta especialmente en las localidades de Usaquén, Suba, también en Ciudad Bolívar y la localidad de Rafael Uribe Uribe. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. 1:08 p.m, Noticias del Caribe. Una situación crítica en materia de salud se registra en Cartagena. Por un lado, se dispararon los contagios por COVID-19, mientras que hay déficit de camas hospitalarias. Carlos Cataño, ¿qué dicen las autoridades? Alejandra, son 2 las acciones que ha emprendido la actual administración. La primera es activar el ojo retrovisor para señalar cuáles son las administraciones culpables de esta catástrofe en materia de salud. Y la segunda es iniciar un proceso de rehabilitación de toda la red hospitalaria con el fin de enfrentar con éxito esta crisis por la pandemia de COVID. El alto número de contagios y muertes por COVID-19 en Cartagena lo atribuyen a un ineficaz plan de prevención, escaso uso de elementos de bioseguridad, desobediencia a las normas de autoprotección y a la crisis de la red pública hospitalaria. Falta de institucionalidad, falta de una red hospitalaria
por unas instituciones muy débiles que nunca han hecho lo suyo. Para alcanzar el punto de equilibrio en la oferta de salud pública, se necesitan más de 1.000 camas hospitalarias y rehabilitar 16 centros sectoriales de salud que comenzaron a construirse hace 5 años, pero que luego fueron abandonados. Nunca se le ha dado ningún uso. Se han inaugurado ya creo que unas 2 o 3 veces. Cada vez que hay un mandatario nuevo, viene y se inaugura. Algunos llegaron a funcionar, pero inexplicablemente a los pocos días quedaron solos. No les duele, y menos con esta pandemia que tenemos ahorita. No tenemos derecho, porque si nos enfermamos, nos vamos a morir del COVID en otra clínica. El saqueo de los elementos de valor y el desgaste por desuso tiene a estos elefantes blancos en ruina. Aquí teníamos camas hospitalarias, teníamos sillas de ruedas, computadores, cámaras, objetos de sanidad, todo lo que debe tener un CAP, un centro de salud de segundo nivel, todo eso se lo robaron. En estas épocas de pandemia y necesidad urgente de servicios médicos, las probabilidades de poner los hospitales abandonados en funcionamiento es casi nula. Se le falta la baldosa, le falta todo, le falta el repello, le falta la instalación, le falta la tubería, el cielo raso. Pero el propósito del gobierno es recuperar en poco tiempo esa infraestructura. ¿Cómo fortalecemos la red hospitalaria? ¿Cómo le damos mayor capacidad? ¿Cómo organizamos el modelo? Hoy la alcaldía de Cartagena anunció un plan urgente para rehabilitar los hospitales sectoriales que tengan menos niveles de deterioro. Y en este momento hay una tercera acción que se está ejecutando, pero esta corresponde a los sectores vivos de la ciudad, y es identificar y penalizar a las personas que están implicadas en este deterioro de la salud pública. Eso quiere decir que se van a adelantar algunos procesos disciplinarios, financieros, incluso penales contra esas personas que de alguna manera cayeron en ineficacia y en corrupción administrativa y han generado toda esta catástrofe en materia de salud hospitalaria. Por el momento es toda la información. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Atención que la alcaldesa Claudia López acaba de tomar nuevas decisiones sobre la cuarentena en Bogotá. Ángel Camacho, ¿de qué se trata? A través de sus redes sociales, Catalina, la alcaldesa Claudia López anunció que en coordinación con el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, Bogotá continúa en aislamiento preventivo obligatorio. En consecuencia, se congela cualquier incorporación de sector productivo a la vida de la capital. Ha señalado que después del 15 de junio se evaluaron nuevos escenarios o posibilidades de incorporar nuevas medidas. Y esto obedece justamente a que Bogotá está llegando al 50% de su ocupación de unidades de cuidados intensivos. Veamos. Bogotá al día de hoy cuenta con 668 unidades de cuidado intensivo, de las cuales 298 están ocupadas con casos confirmados y o sospechosos de portar el COVID-19. Esto significa que la ocupación de estas unidades de emergencia hoy está en el 44.6%. Para entenderlo mejor, fíjense en este mapa de la capital. Cada punto de color demarcado significa una clínica, hospital o centro asistencial que cuenta con unidades de cuidado intensivo. Los puntos señalados con rojo son una señal de alerta máxima, pues la ocupación de las UCI prácticamente está al 100%, es decir, no es posible atender más pacientes. Los puntos demarcados con amarillo significan que su capacidad ya superó el 50%, y los asignados con el color verde que tienen completa disponibilidad de recibir pacientes en estado crítico. Para Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá, estas cifras preocupan, pues la meta que se fijó la administración en materia de instalación de unidades de cuidado intensivo no se ha cumplido. La proyección de la administración era llegar a tener 4.000 el 15 de mayo más o menos y cerca de 5.000, un poco más, a finales de mayo. Después replantearon esa meta por la evolución y dijeron que se necesitaban era 2.000, no 5.000. En todo caso, estamos lejos de esas 2.000. Precisamente, frente a las unidades de cuidado intensivo con las que aún no cuenta la ciudad, la alcaldesa señaló. Bogotá lleva los mismos, casi 3 meses comprando 130 unidades de cuidado intensivo adicionales. No han llegado. Las pedimos, las pagamos, se demoran en llegar, porque es un mercado internacional muy competido, muy difícil, y por lo tanto por ahora tenemos que organizarnos con las cerca de 700 que tenemos. El propio presidente Iván Duque hizo un llamado a la autorregulación. En la medida que nosotros vayamos teniendo más recuperación,
de vida productiva, seguramente, y con una enfermedad donde el 80% son asintomáticos, vamos seguramente a tener más casos, pero lo que es importante también es seguir los indicadores que han fijado los expertos, donde uno de los temas más importantes es cuántos casos marcan positivos. Como parte de las metas de la administración, se adecuó Corferias como el hospital de campaña más grande de América Latina, con capacidad para atender a cerca de 5.000 pacientes con patologías diferentes al coronavirus y así evacuar los hospitales y clínicas de alta complejidad para dar paso a los contagiados de COVID-19. Al día de hoy, el centro de convenciones se han trasladado cerca de 50 pacientes. En lo que tiene que ver con Corabastos, uno de los puntos de mayor preocupación en Bogotá, se acentúa la vigilancia e incluso se incrementa el cerco para vigilar algunos comercios que estén cercanos a esta localidad. Hoy Kennedy tiene más de 2.000 casos de contagio, lo que representa el 25% del total de los casos de Bogotá y el 10% del total nacional. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias. 1:15 de la tarde y en este contexto la Procuraduría General de la Nación advierte de un montón de pruebas, dice el ente, que no están con el resultado hasta el momento. Eso significaría que hay un montón de gente también que no sabe si tiene o no COVID-19. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Qué es lo que dice la Procuraduría, Rocío Franco? Estamos hablando de 15.053 personas que hoy no saben si tienen o no COVID-16. Según la Procuraduría, a corte del 25 de mayo no se habían entregado estas pruebas a las personas que se las practicaron. El viceprocurador señala el llamado de atención que les han hecho no solamente a las secretarías de salud, sino a otros laboratorios que están realizando estas pruebas. Por eso la Procuraduría ha requerido a las Secretarías de Salud departamentales y distritales, al Instituto Nacional de Salud y a los laboratorios públicos y privados habilitados para la práctica de pruebas a efecto de que avancen rápidamente en la gestión y trámite de estas y puedan conocer así las entidades territoriales las cifras actuales en materia de contagios. La Procuraduría dice que a estas 153.000 personas que no han sido notificadas de las pruebas se suma a que en el litoral pacífico no se están practicando pruebas, por lo tanto se alerta al gobierno frente a esta situación. Rocío Franco, Noticias Caracol. 1:17. En Cali los gimnasios empiezan a ver la luz luego de más de 2 meses de inactividad. El gremio presentó los protocolos de bioseguridad con los que pretenden reanudar labores y la alcaldía ya les dio un primer visto bueno. Cindy Rodríguez, ¿cuándo podrían reabrir estos sitios? Ana Milena, buenas tardes. El secretario de Desarrollo Económico dice que podría ser la próxima semana porque el plan ya está muy adelantado. Sin embargo, todavía falta la última palabra por parte del alcalde. Lo cierto es que mientras reciben ese aval, muchos gimnasios ya empezaron a realizar sus adecuaciones. Luego de presentarle a la alcaldía una propuesta de los protocolos con los que podrían funcionar, casi 500 gimnasios caleños empezaron a adecuarse para lo que sería su reactivación. Va a tener el tema de la asepsia en los pies, el tema de la glicerina, vamos a medir la temperatura y vamos a hacer una pequeña encuesta para determinar si alguno de los síntomas relacionados con el COVID. Gimnasios como este empezaron por la adecuación de sus instalaciones. Nuevos espacios de ventilación, separación de las máquinas, entre otros cambios, para quedar listos y a la espera del aval. Que entre afiliados no puedan hacer ningún ejercicio que implique el contacto, la alternancia entre las máquinas para poder ejecutar los ejercicios. Para la alcaldía, la reactivación de los gimnasios generaría no solo un impacto positivo para los más de 5.000 empleados que dependen de ese gremio, sino para los caleños amantes de la actividad física. Porque son salud y porque tienen un trabajo, digamos, con respecto a las condiciones no solo físicas, sino psicológicas. La gente está estresada, la gente quiere ir a los gimnasios y en Cali el tema del deporte es muy importante. Según el secretario de Desarrollo Económico, los protocolos de bioseguridad presentados por los gimnasios se encuentran casi terminados, por lo que se espera que la próxima semana, luego del visto bueno del alcalde, este gremio reanude actividades. No solo están a la espera de esa reapertura los propietarios y por supuesto los empleados de los gimnasios, sino también unos 120.000 caleños que normalmente asisten a este tipo de establecimientos. Desde Cali, Cindy Rodríguez, en Noticias Caracol. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con Mieltertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
El Instituto Nacional de Salud publicó una especie de semáforo o clasificación que todos debemos tener presente porque el riesgo de contactos y contagios cambia según el lugar. La doctora Fernanda nos cuenta más. Buenas tardes, doctora. Hola Catalina, muy buenas tardes para todos. Sin duda, los lugares con más gente, menos espacio y menos ventilación serían los de más riesgo porque no permiten circulación del aire y algo fundamental, esa medida en la que se ha insistido tanto, y es que en esos lugares va a ser más difícil mantener la distancia física ideal de los 2 metros para evitar el contacto cercano con la saliva y las gotitas respiratorias de los que podrían tener el virus y causar el contagio. Sin embargo, no quiero que olviden que lo que puede hacer realmente la diferencia en cualquier lugar, pues va a ser nuestro comportamiento. El Instituto Nacional de Salud, después de una revisión de la literatura científica y de investigaciones en diferentes países sobre el tema, publicó 5 zonas de mayor precaución o de riesgo, que van desde muy alto, como hospitales y gimnasios, hasta los de riesgo bajo, como la casa. Atentos. Ahora que usted está retomando actividades y empezando a moverse por la ciudad, tenga en cuenta que puede estar en lugares donde hay mayor o menor riesgo de contagio. Según el Instituto Nacional de Salud, tenga mayor precaución por riesgo muy alto en hospitales, transporte público, reuniones familiares o con amigos, bares, discotecas, eventos religiosos, eventos masivos, plazas de mercado, gimnasios. Tiene que ver con las superficies. Se ha identificado que superficies, por ejemplo, como plástico y acero inoxidable, el virus puede permanecer entre 2 a 3 días. Adicionalmente tenemos las 3C de los espacios cerrados, concurridos y cercanos. Son esos 2 factores. Eso hace que un lugar u otro tengan una mayor probabilidad de contagio. Los lugares de alto riesgo y alto medio son bancos, ascensores, cines, supermercados, universidades, colegios y escuelas. Oficinas con cubículos menos de 2 metros, empresas de producción, peluquerías, salones de belleza, centros comerciales, restaurantes y consultorios médicos. El distanciamiento físico es supremamente efectivo porque rompe la cadena de transmisión. Sabemos que cada vez que hablamos, transmitimos unas gotas a otras personas, entonces entre más cercanas las tengamos, entonces mayor probabilidad tendrán de contagiarse. Así que, independiente de las restricciones o medidas que tomen en esos lugares o los que usted deba visitar, tenga claras las medidas básicas para su protección. Cuando tenemos lugares a excepción del bajo, las medidas deben de ser las mismas. Los elementos de protección personal, el adecuada higiene de manos y adicionalmente guardar el distanciamiento físico siempre serán muy importantes. Sobre todo la medida de los 2 metros y adicionalmente el uso de tapabocas en todos los espacios. En la clasificación le siguen los lugares de riesgo medio. Farmacias, vehículos. Mantengamos las medidas de protección personal, son supremamente importantes, principalmente la higiene de manos, que es la primera. También el uso de tapabocas en estos 3 espacios que les he mencionado, cerrados, concurridos y cercanos, y adicionalmente verificar que en los lugares donde tenemos una mayor probabilidad se rigen con las medidas de protección, el distanciamiento físico, la disposición de geles antibacterial, adicionalmente que hayan mensajes de alerta donde influyan con las personas para que hagan todos los elementos de higienización, sobre todo de higiene de manos. Finalmente, los lugares de bajo riesgo son vías públicas, montar bicicleta y la casa. Asista a esos lugares de mayor riesgo solo cuando sea estrictamente necesario. Si tiene que entrar en contacto con otros, que sea muy rápido, interacciones y conversaciones cortas. Sobra decir que no se comparten alimentos, ni elementos deportivos, ni de trabajo. En el caso de los niños, no se comparten juguetes. Y por favor, ayudemos a quienes aún no toman las medidas. Debemos ser multiplicadores de la protección y también exigir medidas en los lugares que visitamos. No juguemos con el riesgo. Y vuelvo y les digo, así la casa sea de bajo riesgo, no quiere decir que ahí nos relajamos. No. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora Fernanda. Gracias siempre por sus recomendaciones. Nos toca seguirnos cuidando. Hacemos una pausa, pero ya regresamos aquí a Noticias Caracol, Primero en Noticias. Y les contaremos. El mundo bajo pandemia lo iniciamos en Estados Unidos con la devastadora cifra de más de 100.000 vidas por COVID-19, un número que esconde historias, sueños y batallas finalmente perdidas. El país rinde homenaje a sus ciudadanos mientras se ven pequeños destellos de esperanza por la disminución de los fallecimientos en los estados más afectados, pero otros muestran una tendencia que preocupa. Sin piedad. Así ha sido la suerte de más de 100.000 fallecidos en Estados Unidos, que desde el momento en el que fueron infectados hasta el que perdieron la batalla, fueron tratados sin clemencia por un virus
que ni siquiera respeta el derecho al duelo de las familias. Uno de los momentos más difíciles fue tener que ver a un familiar de un paciente con COVID diciéndole adiós a través de un iPad en una habitación cerca. En poco más de 3 meses, el COVID-19 le arrebató más vidas a Estados Unidos que en la guerra de Corea, Vietnam e Irak, sumadas. Las imágenes de los cuerpos saliendo de hospitales a contenedores y luego a fosas ya era parte de esta tragedia. Luego de un fin de semana de luto nacional, hoy el presidente Trump envió un mensaje. A todas las familias y amigos de quienes fallecieron, quiero extender mi sincera simpatía y amor por todo lo que estas grandes personas significaron y representan. Dios esté con ustedes. El mapa de fallecimientos en el país muestra cómo estados como Nueva York encabezan el conteo con cerca de 30.000 muertes, seguido de Nueva Jersey con 11.000 e Illinois con 5.000. Pero hay algo de esperanza. En Nueva York, las muertes diarias siguen disminuyendo con 74 reportadas en las últimas 24 horas. Nueva Jersey reportó 16. No obstante, la preocupación gira ahora a otros estados. 17 muestran un incremento en el nivel de casos nuevos. En algunos, como Alabama, la situación empieza a tornarse crítica. Tenemos pisos enteros que están llenos de pacientes con COVID-19. La otra cara de la moneda son los recuperados de COVID-19, que según cifras oficiales alcanza aproximadamente las 400.000 personas. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. En Corea del Sur, el gobierno tuvo que endurecer las medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl, la capital, por un repunte en los contagios por COVID-19. Las autoridades reportaron 79 nuevos infectados, la cifra más alta en casi 2 meses. 54 de ellos son trabajadores de una compañía de tecnología que opera en la ciudad aledaña de Bucheon, donde ya se habían reportado otros casos esta semana. Museos, parques y galerías de arte cerrarán durante al menos 2 semanas. El gobierno exhortó a evitar las aglomeraciones y a seguir con el teletrabajo. Ante la crisis de la pandemia en España han encontrado una forma de revivir la ida a cine. El autocine vuelve y con más fuerza en Madrid. Tiene luz verde para abrir y está haciendo un escape para aliviar la salud mental después de varios días de cuarentena. Como en los viejos tiempos, al aire libre o dentro del carro es la modalidad que hoy vuelve a tomar vigencia en medio de la pandemia para ir al cine. Abrimos diciendo que somos probablemente el sitio de ocio más seguro de Madrid. Ya de por sí parece que el autocine está hecho para vivir con este tipo de virus y aparte de eso hemos extremado todas las medidas. Como la apertura de los cinemas convencionales aún no llega con la flexibilización de las medidas en España, el autocine es una buena alternativa para entretenerse. El lugar tiene un aforo de 100 carros y cuentan con servicio de comida al vehículo si no desea bajarse a comprarla. Es la segunda vez que venimos y nos ha parecido una muy buena forma de ocio que es segura para el momento en el que estamos. Con chaquetas de alta visibilidad y protectores faciales guían a los conductores a espacios demarcados que garantizan el distanciamiento social. El autocine recopila los clásicos más exitosos del séptimo arte. Es un plan diferente y es la película favorita de ella. Pues venimos al sitio más seguro que se puede ver una peli a día de hoy. Acompañados por 2 carros de los años 50 en exhibición, mientras el sol se oculta, John Travolta y Olivia Newton bailaron en la pantalla grande, transportando a los espectadores a la vida de la escuela secundaria estadounidense de ese periodo, lejos de las preocupaciones de la pandemia. 1:36, ¿qué tal? Buenas tardes, estas son las noticias. En un 2x3 comenzamos con la condena del Consejo de Estado a la policía por la muerte de un hombre que no acató un alto policial. Los hechos ocurrieron hace más de 16 años en Cartagena y la historia por la que se profiere esta sentencia es la siguiente. Un hombre que se encontraba en un bar desenfundó un arma de fuego e hizo 3 disparos al aire. El dueño del establecimiento llamó a la policía y al lugar acudieron 7 uniformados que le ordenaron al hombre un alto policial. La respuesta del hombre fue accionar nuevamente el arma, provocando que los policías hicieran 10 disparos. Pero aunque los funcionarios fueron absueltos penal y disciplinariamente, una demanda que alegó daño moral y patrimonial, dado que el hombre era uno de los principales proveedores de su familia, ahora obliga a la policía a pagar más de 477 millones de pesos al hogar del fallecido. En las últimas horas se registró un nuevo asesinato de un excombatiente de las FARC.
La nueva víctima es Manuel Olaya Arias, un exguerrillero que se sometió al proceso de reincorporación en el municipio de Planada Sur del Tolima. Fue asesinado en una finca del corregimiento de Chapinero de Neiva. La víctima, que había salido de la cárcel en el 2017, deja 4 niños huérfanos. En Barranca Bermeja, las fuertes lluvias provocaron la inundación de varios de sus barrios. Con el agua hasta el cuello y completamente inundados en sus casas, amanecieron en el sector conocido como La Bendición de Dios, en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Cerca de 1000 familias que no cuentan con servicio de alcantarillado y que ocuparon de forma ilegal estos predios hace más de una década están afectadas. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad le pidió a la Corte Constitucional tumbar el estatuto tributario del país. La petición se hizo en una demanda presentada ante ese alto tribunal, al que le pidieron declararlo inconstitucional junto a todas las reformas que ha sufrido desde 1989. Consideran que viola los principios de progresividad, equidad y eficiencia. La Asociación Colombiana de Minería aseguró que este sector puede ser protagonista en la reactivación económica del país. Según la asociación, los nuevos proyectos en licenciamiento e incluso los que están en fase de construcción generarán más de 28.000 empleos y regalías e impuestos por más de 700.000 millones de pesos. Dicen que también aumentaría la inversión extranjera. Los proyectos que se encuentran en fase de conseguir la licencia para operar representarán cerca del 2,6% del PIB minero. Y para el cierre, este dato: el próximo 9 de junio a las 2 de la tarde será la lectura de la sentencia en contra de Didier Luna, seleccionador del equipo femenino de fútbol sub-17, que aceptó cargos por acoso sexual. Feliz tarde. 1:39. En Noticias Caracol seguimos del lado de los emprendedores de nuestro país porque estamos seguros que juntos podemos salir adelante. Comenzamos con un emprendimiento familiar. Madre e hija personalizan el producto que ofrecen según lo necesiten sus clientes. Mi emprendimiento es una microempresa de manualidades en tela. Trabajamos lencería, todo lo referente al hogar. Nuestro producto estrella son los ositos personalizados, un detalle único y especial para un ser querido. Los vestimos o los uniformamos de acuerdo al gusto del cliente. Los personalizamos con nombre, apellido. Nos encontramos ubicados en Honda, Tolima, y hacemos envíos a todo el país. Nuestro teléfono y WhatsApp es el 320-717-7982. El siguiente emprendimiento, según nos cuenta Wilmer Cañón, tiene en cuenta las nuevas formas de agricultura. No utilizan pesticidas, tampoco herbicidas en sus cultivos. Hola, somos Hortipónicos Chiquinquirá, un emprendimiento familiar creado hace 3 años. Desarrollamos una huerta urbana agroecológica en 200 metros cuadrados, donde producimos más de 700 unidades de lechuga verde crespa hidropónica de excelente calidad por semana, además de otras hortalizas. Surtimos un 40% de los establecimientos de comidas rápidas y unos restaurantes de la ciudad. Por la pandemia se redujo las ventas, pero entregamos pequeños pedidos a reinventistas que hacen comidas rápidas a domicilio desde sus casas. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 311-522-2106. Y finalizamos con un emprendimiento enfocado en el dibujo creativo de letras. Carolina Mosquera desarrolla productos exclusivos, pero también comparte su conocimiento a través de talleres virtuales. Hola, yo soy Carolina Mosquera y me dedico a dibujar letras, principalmente para la personalización de objetos o espacios para generar experiencias, como una tarjeta o una bolsa ecológica, que están completamente pintadas a mano y podrían acercarte a esa persona que tanto extrañas y no has podido abrazar durante este tiempo. Si te interesa alguno de estos productos o aprender a hacerlos, puedes contactarme en mis redes sociales como @carmox. Salvemos emprendimientos. Recuerden que pueden enviar sus videos al correo salvemosalosemprendedores@caracoltv.com.co. Salvemos emprendimientos. Estamos del lado de la gente. Nosotros somos Chontalepo. Mi emprendimiento se llama Maíz Sweetie. Para contar sus historias. Creamos piezas de cerámica 100% a mano para la decoración de la mesa y el hogar. Para apoyarnos. Juntos
Vamos adelante, salvemos a los emprendedores @caracoltv.com.co, nos envían un video de 40 segundos máximo, grabado así, de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, qué hacen, qué ofrecen y cómo los podemos contactar. Salvemos a los emprendedores en nuestras ediciones. Noticias Caracol, primero en noticias. 1:43 de la tarde y continuamos con más de las regiones. Un soldado del ejército y la Fuerza Aérea Colombiana le salvaron la vida a una menor de edad reclutada por la guerrilla del ELN que resultó lesionada por la explosión de un artefacto que manipulaba. Andrés Noreña, ¿cómo lograron salvar al adolescente? Andrés, televidentes, muy buenas tardes. Era un adolescente de 16 años. En este proceso también fue muy importante el resguardo indígena allí en el municipio de Murindó. Esto es en el Urabá del departamento de Antioquia. Esta menor estaba manipulando artefactos explosivos, minas antipersonales, ha dicho el ejército por orden del grupo armado organizado ELN. Pues los soldados la atendieron, la estabilizaron allí en Murindó y la Fuerza Aérea Colombiana hizo el traslado desde esta localidad del Urabá antioqueño hasta la ciudad de Medellín, donde se recupera. En una vivienda del resguardo indígena Coredo en Murindó, Antioquia, los militares hacían de todo para estabilizar a la menor de edad. Minutos antes, mientras según el ejército sembraba minas antipersonales bajo instrucciones del Frente Manuel Hernández del ELN, a la adolescente se le explotó uno de los artefactos en las manos. Una evacuación aeromédica humanitaria a una menor de edad que resultó herida por la activación de un artefacto explosivo improvisado. De esta manera, en operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, que realizó un gran esfuerzo para llegar al sitio y proteger a la menor, pudimos aplicar los protocolos del derecho internacional humanitario. Y los soldados lograron estabilizarla. Minutos después fue trasladada en un helicóptero de la Fuerza Aérea a Medellín. La joven de 16 años de edad había sido reclutada por el grupo armado meses atrás. El ejército dio a conocer preocupantes cifras de reclutamiento forzado de menores en Antioquia. Estos 71 menores de edad que han sido recuperados de los grupos armados organizados, grupos terroristas, han sido 58 en Antioquia, 8 en Chocó y 5 en Córdoba. La menor de edad permanece en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín bajo el acompañamiento del ICBF. Infortunadamente esta menor perdió una de sus extremidades. Cambiamos de noticias para hablar ahora de Hidroituango porque hace pocos minutos se conocieron las nuevas decisiones por parte de la Gobernación de Antioquia y de EPM en cuanto a este proyecto hidroeléctrico que se ha convertido en el principal foco de contagio de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Han entregado las cifras más recientes, aumentó a 197 el número de contagiados. Han anunciado que ya se han revisado la totalidad de las pruebas hechas a los empleados, 3.710 en total, muchas de ellas negativas. Estas 197 personas ya están en aislamiento obligatorio, pero además han anunciado un nuevo protocolo de bioseguridad allí en el proyecto Hidroituango. No paran las obras, esto es muy importante decirlo, pero se reducen el número de empleados y el número de frentes de labor en el que será el proyecto hidroeléctrico más importante del país. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Como Office tienes el mejor software contable en la facturación electrónica integrada, automática y sin intermediarios. Somos proveedores tecnológicos autorizados. Simple, por Office. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Caracol hasta ahora, pero regresamos en breve con más información. Y les vamos a 1:55 de la tarde. Gracias por continuar con Noticias Caracol. La semana entrante llegarán al territorio colombiano los miembros de la Brigada Especial de Estados Unidos. Inicialmente, el general Luis Fernando Navarro había dicho que su presencia en nuestro país sería solamente durante 4 meses. Sin embargo, desde el Comando Sur de Estados Unidos, hoy dijeron algo distinto. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal permanente. Juan. Dos cuestiones para destacar de este despliegue de la asistencia de fuerza de seguridad bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos. La primera tiene que ver con la duración, que contrario a lo que ha manifestado el comandante general de las fuerzas militares en Colombia, el Comando Sur, a través de un comunicado, aclara lo siguiente, abro comillas: el despliegue no tiene una duración específica y el equipo permanecerá con sus unidades anfitrionas
según lo determine la evaluación de liderazgo militar de los Estados Unidos y Colombia. Cierro comillas. Un portavoz del Comando Sur nos asegura que son alrededor de 45 efectivos los que serán desplegados a principios de junio a territorio colombiano para, digamos, brindar asesoría, particularmente en las que han sido calificadas como zonas futuro, que comprende territorio fronterizo como por ejemplo el Catatumbo, Arauca y el Pacífico nariñense. Es información desde Washington. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, y es que la polémica por la presencia de tropas estadounidenses en territorio colombiano sigue creciendo. El presidente del Senado, Lidio García, se pronunció sobre el tema. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dijo el senador? Ha sido directo el presidente del Senado. Dice que es el Congreso de la República quien debe autorizar o no la llegada de militares extranjeros al país. Por eso en este trino señala: con todo respeto, presidente Iván Duque, quiero recordarle que el artículo 173 de nuestra Carta Política establece que, abro comillas, permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio colombiano es una atribución constitucional del Senado de la República. Y en esta polémica entraron ya los sectores de oposición. Dicen que el presidente está siendo irresponsable al permitir la llegada de tropas de los Estados Unidos y que es una provocación al gobierno de Venezuela. Los sectores que apoyan al gobierno dicen todo lo contrario, que el presidente no tiene por qué pedirle autorización al Congreso de la República porque estos militares, los 45 que llegarán, no harán tránsito, no estarán caminando por distintas regiones del país y que tampoco van a adelantar acciones militares. Y en la polémica también entró el ministro de la Defensa y justifica la decisión del presidente Iván Duque señalando que no vienen a hacer acciones militares. Este personal asesorará dentro de las unidades militares a los estados mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció, ha señalado que no es necesario un permiso del Congreso de la República para que estos militares lleguen al país. Insiste en que no vienen a hacer operaciones militares, en que no van a participar en operativos y que no estarán transitando de una región a otra en el territorio colombiano. Gracias, Luis Eduardo. 1:58 de la tarde. El desempleo en Colombia, según el DANE, se ubicó en el 12.6%. Sin embargo, hay empresas que en este momento tienen vacantes. En el SENA, en Manizales, hay una convocatoria que ofrece 1.000 puestos de trabajo para quienes lo necesiten. Janet Henao es un rostro de la esperanza. En medio de la crisis económica que provoca la pandemia, consiguió empleo, justo en el momento en el que miles de personas han perdido su trabajo. Mandé muchísimas hojas de vida por internet a muchas partes, de hecho me parece que hay muchas vacantes. Bueno, hace una semana más o menos me llamaron para unos exámenes para trabajar en Emergia. Es un call center. Plataformas digitales como la del SENA también están ofreciendo 1.000 vacantes en estos sectores de la producción que están activos. 600 operarios en confección, para lo cual se requiere una experiencia de 6 meses en manejo de la máquina collarín y fileteadora. También 400 asesores comerciales en call center, para lo cual se requiere una experiencia de 6 meses. Quienes cumplan los requisitos podrán inscribirse en la página agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, opción vacantes, buscar el chat personalizado de la entidad o comunicarse a la línea 018-910-270. Las personas que no cuenten con experiencia en el área no tienen por qué preocuparse porque están ingresando a semilleros en los cuales se les brindan todas estas herramientas y conocimientos para el manejo y articulación con todo lo que van a desempeñar dentro de la organización. El aislamiento por el coronavirus ha generado que haya mayor desempleo. De acuerdo con las más recientes cifras del DANE que se entregan trimestralmente, hay mayor desocupación. Las cifras del DANE dicen que el desempleo aumentó a 12,6% en marzo, 1,8 puntos porcentuales más que el mismo mes del año anterior, y el peor registro en la última década. Esto significa 290.000 desocupados más, con lo que el número alcanzó los 2,9 millones de personas en el país. Sin embargo, las posibilidades con el SENA hoy son mayores.
Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Mientras en España aseguran que James Rodríguez no se saca de la cabeza la idea de jugar con el Atlético de Madrid, en Inglaterra, la prensa de ese país afirma que el colombiano está muy cerca de ser nuevo jugador del Manchester United. Otro más del colombiano. Una vieja obsesión merengue tendría en la órbita del Manchester United a James Rodríguez. Zidane quiere a Pogba, pero el dinero en tiempo de COVID escasea y el trueque, como antiguamente se hacían los negocios, vuelve a estar de moda. El francés está tasado en 100 millones de euros y el equipo español coquetea con 4 de sus estrellas para seducir a los Diablos Rojos. El diario The Sun de Inglaterra lanzó la bomba. 4 fantásticos. Real Madrid ofrece a Manchester United una lista de 4 jugadores en un intento desesperado por conseguir a Pogba en un acuerdo de intercambio de transferencias de verano. Y es que junto a James estarían en el paquete Lucas Vázquez, Odegaard y Brahim Díaz, futbolistas que en el momento no encajan en los planes de Zizou. De inmediato la noticia repercutió a nivel mundial. El diario Le publicó: de locos, el Real Madrid prepara un pack 4x1 por Pogba. Por ahora, James sigue entrenando a fondo con el equipo blanco, que prepara el regreso a la competencia frente al Eibar. Pero algo sí está más que claro: su futuro cada vez se aparta más de la Casa Blanca, tras el interés de equipos grandes de Europa como el Atlético de Madrid, Newcastle y ahora Manchester United. Y a propósito de traspasos, hoy el Genk de Bélgica ha confirmado la llegada del colombiano Daniel Muñoz, procedente del Atlético Nacional. Y prepárense, porque se viene este domingo Colombia-Alemania por el Gol Caracol. Leyendas recuerdan este histórico partido del Mundial Italia 90. ...1990, un año como todos en la historia de Colombia, marcado por hechos de tragedia, violencia y esperanza. En abril, Carlos Pizarro, quien había dejado las armas con el M-19 y era candidato presidencial, fue acribillado en un vuelo a Barranquilla. El presidente de ese entonces, Virgilio Barco, afrontaba la crisis de violencia. César Gaviria era elegido como nuevo mandatario de los colombianos, que después de 28 años celebraban a su vez el regreso a una Copa del Mundo. Era la selección dirigida por Francisco Maturana, la que llevó a Italia 90 un fútbol que encantaba. Era la generación de talentosos que abrió en el país una ilusión a mejores días. Y nosotros sentíamos que Colombia nos necesitaba. Éramos el único paliativo que quizás en ese momento existía para nuestro país. Un momento en el que el orden público pasamos por una gran calamidad de este orden, y de esta manera fue que nosotros sentíamos de que este partido era culminante para los propósitos de las personas, para que las personas pudieran disfrutar un momento de solaz y esparcimiento, y de verdad que lo dimos. Y vaya que sí lo dieron. Ante Alemania, la selección sacó lo mejor de sí. Sin traicionar su estilo, luchó contra los que serían al final del torneo los campeones del mundo, consiguiendo el tricampeonato. Pues ese partido completico lo verán el domingo a partir de las 10:15 de la mañana. Les aseguramos la emoción incontenible y gritarán el gol de Rincón como se gritó ese 19 de junio de 1990. Y seguimos hablando de leyendas. Nairo Quintana, el corredor colombiano, ya rueda en carretera. Está conectado con su equipo El Arkea y con el radar puesto en el Tour de Francia, que transmitirá el canal Caracol. Carrera que este año tendrá a 9 campeones de grandes vueltas en el pelotón. Nairo ya entrena. Luego de cumplir la cuarentena obligatoria, volvió a rodar por las carreteras de Boyacá. El pedalista está motivado, así lo dejó ver en un diálogo virtual con el manager general de la Arkea, Emanuel Humbert, y su compañero de escuadra, Warren Barguil. Fue una conversación donde a Nairo se le vio muy fluido con el idioma. Tú no somos Liuga, ¿no? ¿No? No, es tranquilo. Beaucoup de soleil. El capo de la Arkea se siente cómodo en su nueva casa para enfrentar su 7ª participación en el Tour de Francia. De nuestra parte seguimos entrenando siempre con cabeza y con motivación para regresar a las carreras. Nairo solo espera que lleguen las competencias para entrar en acción.
hemos tenido un comienzo de temporada muy bonito, donde hemos disfrutado todos, y lo importante en la vida es ser feliz con lo que tú haces. Nairo suma 3 podios en el Tour y en esta temporada aspira a escribir otra página gloriosa en su carrera deportiva. En Coomeva te decimos gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Haz tus pagos en nuestros canales virtuales. Conócelos en coomeva.com.co. Coomeva nos facilita la vida. A bailar y a donar. Con este lema, 100 escuelas de salsa de Cali esperan recaudar fondos para continuar con su ritmo y no desaparecer. Serán 12 horas de baile en la que todos podremos ayudar a que el talento de estos jóvenes no se detenga. La bailatón se realizará este sábado. El baile deportivo es la disciplina que más se identifica con la cultura caleña. La salsa, ese ritmo que a todos contagia, está a punto de extinguirse. Por eso un grupo de 8 jóvenes directores de escuela se unieron para evitarlo. Lo creamos con el fin de buscar estrategias, de buscar la manera de cómo poder ayudar a mitigar este descalabro económico por el que estamos pasando todas las escuelas de salsa de la ciudad. Algunas se han cerrado y no queremos que eso siga pasando. Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte. Es por eso que ellos, que han estado en lo más alto de la cima con su talento, ahora con lo que más saben hacer, bailar, esperan cautivar durante 12 horas en una bailatón al mundo entero para que su ritmo continúe. Con este evento queremos recoger fondos para ayudar a 100 escuelas de la ciudad. Tenemos como meta recoger 500 millones de pesos y poder generar un poco de alivio para esas escuelas para que sigan generando cultura. La bailatón se realizará el 30 de mayo en las instalaciones de Mulato Cabaret desde las 8 de la mañana. 12 horas continuas de pura sabrosura caleña con un fin benéfico: salvar la tradición de un deporte que hace parte de la cultura en la capital del Valle. Ya lo saben todos, a echar paso. Y atentos porque este 17 de junio regresa la Liga Premier y lo hará con tremendo partido. Manchester City frente al Arsenal. Recordemos que el líder es Liverpool, con 25 puntos de ventaja sobre el City. Más deportes. El 4 veces campeón del Tour de Francia, el británico Christopher Froome, en diálogo con el canal italiano Sky Sports, habló acerca de su regreso a las carreteras, donde ahora fija su objetivo en conquistar su 5ª corona en Francia. A la pregunta sobre quién será el líder de Ineos en la carrera gala, su respuesta fue muy diplomática: el camino lo decidirá. En Australia arrancó el tenis bajo estrictas medidas de bioseguridad, con el torneo General Pro Series, que solo es disputado por raquetas locales. El certamen no tuvo público ni recoge pelotas. Tan solo un juez estuvo atento al juego que protagonizaron Dimick Thiem y Lucas Diemer, quien al final fue el vencedor por marcador de 6-1 y 6-2. A partir de este domingo y durante los próximos 4 fines de semana siguientes, se llevará a cabo la carrera virtual de triatlón, evento que se realizará a través de redes sociales especialistas en este tipo de disciplinas como Strava. Solo debe diligenciar un formulario por etapa y así recorrer en rodillos por las plataformas digitales Cali, Buga, Palmira y El Paraíso en el Valle del Cauca. Vuelve el tenis, pero no la Fórmula 1, que recibe otro duro golpe. El Gran Premio de Holanda acaba de ser cancelado y reprogramado para el 2021 debido a la pandemia por el COVID-19. Así terminamos los deportes, pero sigan conectados con Noticias Caracol. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde, Rich, y nosotros hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos a Noticias Caracol, esperen seguir. Gracias por continuar con Noticias Caracol. En el Congreso de la República se está debatiendo un proyecto de ley que busca prohibir por completo cualquier tipo de castigo físico para los menores de edad. Mónica García nos cuenta. Mónica. Valeria, a esta hora avanza la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la que se discuten varios proyectos de ley. Entre ellos es el que usted menciona, que tiene que ver con la prohibición de cualquier castigo físico en contra de los menores de edad. La idea es que el Gobierno Nacional empiece una campaña pedagógica en la que le enseñe a los padres a no recurrir a este tipo de prácticas para corregir a sus hijos.
La idea del proyecto es que a los padres, representantes legales o cuidadores de los menores de edad les quede prohibido recurrir al castigo físico como forma de corrección. No más pellizcos, no más palmadas, no más escobazos, no más planazos en el campo con la rula, no más latigazos, no más venga niño, le pongo las manos en el fogón. Eso es castigo físico y debe prohibirse en este país. Sin embargo, el proyecto de ley no es sancionatorio. La idea es que los padres tengan métodos de crianza positiva y no violenta. Un alto componente pedagógico que busca fortalecer una política pública de educación y de prevención frente al castigo físico. Y es que, según los profesionales en psicología, los castigos físicos pueden causar enormes afectaciones en los menores de edad. Crecen con temores, crecen con miedos, crecen inseguros. Y a partir de la pauta agresiva es que logran comunicarse con el mundo externo. Según la encuesta nacional de demografía y salud, el 62,2% de mujeres y el 15,8% de hombres han castigado a sus hijos golpeándolos con objetos. El 14,7% de las mujeres y el 7,3% de los hombres les reprenden con palmadas, mientras que de forma casi igual, el 0,6% de mujeres y el 0,4% de los hombres los castigan con empujones. Ahí es en donde tenemos que hacer el trabajo, el amor, el afecto, las palabras de cercanía, desarrollar todas esas estrategias de comprensión, de tolerancia que muchas veces los padres por nuestras cargas laborales se nos hace tan difícil tener. En el mundo, 58 países han prohibido el castigo físico como forma de corrección de los menores, países que han modificado su legislación para disminuir los niveles de violencia contra la niñez. La idea es que la plenaria de la Cámara de Representantes se evacúe en su segundo debate hoy este proyecto de ley, al que le restarían 2 más en el Senado de la República. Desde el norte de Bogotá, Mónica García, Noticias Caracol. Gracias, Mónica. El Instituto Nacional de Cancerología confirmó que 9 pacientes y 10 trabajadores salieron positivos por COVID-19. Consultamos a un experto oncólogo para conocer cuáles son los cuidados y pasos a seguir para esta población que es considerada de alto riesgo. Son 9 pacientes que, según el informe del Instituto Nacional de Cancerología, llegaron asintomáticos y al realizar las pruebas de COVID-19 salieron positivos y se encuentran aislados sin riesgo de contagio para los demás usuarios. En este momento se encuentran hospitalizados en un área de aislamiento de nuestro instituto. Asimismo, en este comunicado informaron que 10 trabajadores del área administrativa y que no tenían contacto con los pacientes resultaron contagiados, por lo que se informó a la Secretaría de Salud para establecer el cerco epidemiológico. Con apoyo de la Secretaría de Salud se realizó el cerco y control epidemiológico. Ha sido claro que luego de la apertura gradual de algunos sectores de la economía hay un aumento de casos de origen comunitario. Los pacientes con tratamientos oncológicos hacen parte de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia. De ahí la importancia y alerta de cuidar y aislar especialmente a estas personas. Así lo explica el especialista. Debido a que el sistema inmune no es competente. Esa incompetencia del sistema inmune lo hace más susceptible a todos los procesos infecciosos. En caso de contagio, los cuidados se deben extremar. No salir a la calle. La segunda, lavarse constantemente las manos y usar protección en el eventual caso en que tenga que salir o hacer alguna de las actividades normales que deba realizar. Y además, se tendrían que suspender los tratamientos oncológicos, como por ejemplo las quimioterapias. Es un riesgo porque la mayoría de los tratamientos que usamos nosotros para tratar el cáncer son inmunosupresores y eso lo vuelve más propenso o lo vuelve más susceptible a poder adquirir el COVID y no defenderse adecuadamente de él. Según el Instituto Nacional de Cancerología, por ahora se descarta un foco de infección dentro de la institución. 2:22 minutos de la tarde. Algunos centros comerciales del país ya abrieron sus puertas y hay otros que se están preparando para hacerlo con todos los protocolos de bioseguridad. Hay una nueva herramienta tecnológica que va a permitir calcular cuánto se demora cada comprador en estos lugares y también revisar y confirmar si hay aglomeraciones. Les contamos cómo funciona. Por medio de la señal Wi-Fi que transmiten los teléfonos celulares de los clientes, será posible monitorear si están manteniendo el distanciamiento social o no. De forma anónima recolectamos toda esta información, la procesamos a través de nuestra tecnología de ciencia de datos, con la capacidad de identificar un distanciamiento aproximado entre cada una de las personas que tiene un dispositivo, por ejemplo, guardado en su bolsillo o en su mano. En caso de que se presenten aglomeraciones, los administradores del centro comercial recibirán una alerta. Podemos
analizar ese espacio comercial, identificar si ya se completó el aforo, si se sobrepasó el aforo, lanzar una alarma en caso de que se haya sobrepasado el aforo. Por medio de una plataforma y en tiempo real se puede monitorear dónde se encuentran las personas dentro de un centro comercial. En este caso, estas figuras de color rojo nos indican que las personas están guardando el distanciamiento social, mientras que estas sombras de color azul nos dicen que se puede presentar una posible aglomeración. Además, es posible monitorear qué lugares visitaron y cuánto tiempo llevan los clientes dentro del lugar. Podemos analizar por dónde ingresó una persona, a qué locales se ha dirigido, cuánto tiempo ha durado en tu centro comercial, por dónde salió. Y básicamente que el administrador tenga herramientas suficientes para poder garantizar las medidas de distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, generar alarmas en tiempo real y poder garantizar que todas las medidas de protección para la bioseguridad de los espacios se mantengan como lo exige la norma. Cerca de 10 centros comerciales del país ya utilizan esta tecnología a la fecha. Una polémica ha surgido en Ibagué luego de supuestas amenazas y persecución a concejales de esta ciudad de realizar denuncias de presunta corrupción en la administración de la ciudad. Marjorie Trujillo nos amplía. Pues lo que han informado 3 concejales que se encuentran de frente en oposición al gobierno local es que se sienten perseguidos por las denuncias que han realizado en el tema de contratación, específicamente con lo que tiene que ver con esta pandemia. Uno de ellos afirmó que un sicario lo llamó y le dijo que le habían ofrecido 10 millones de pesos por asesinarlo. La Policía Metropolitana de Ibagué, a través de los grupos de Policía Judicial, Inteligencia, Protección y el Grupo de Derechos Humanos, activó la ruta de protección y acompañamiento del concejal en el proceso de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y verificación también de las condiciones actuales de seguridad. Ha dicho el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, que evidentemente no tiene nada que ver con estas amenazas, pero que ya se ha comunicado con las autoridades de policía y de ejército para que estos concejales sean protegidos y que se redoble la protección de Rubén Darío Correa, quien ha afirmado que el sicario que supuestamente lo iba a asesinar se contactó directamente con él. Es la información desde Ibagué, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol. A las 2 de la tarde, 26 minutos, más del Caribe. Llegaron las lluvias a Santa Marta y el problema por los apagones se profundiza aún más. En las últimas horas se registraron hasta disturbios de personas que reclamaban el servicio. Con el amago de lluvia y la caída de algunas gotas, muchos barrios de Santa Marta quedan sin servicio de energía. Aquí no puede caer 3 goticas de agua porque enseguida, mi hermano, quedamos sin energía a medianoche. Es un bot, como es, o sea, una mamadera de gallo que se va la luz y se viene. Con las primeras lluvias, fueron más de 60 barrios los que resultaron afectados por el apagón. Hace 3 días cayeron unas chispitas allá, yo vivo en María Eugenia, cayeron unas chispitas y 2 transformadores se explotaron enseguida, pero 2 y quedó todo el barrio sin luz, todo. Y ¿sabe a qué hora vinieron? Como a las 2 de la madrugada y eso fue como a las 4 de la tarde. En los barrios del sur hubo enfrentamiento entre quienes salieron a bloquear las vías, reclamando el servicio y la fuerza pública. Desafortunadamente, algunas pocas personas que no hacen parte de quienes solicitan la mejora de estos servicios generan vandalismo, generan confrontación, generan desorden público, de tal manera que la Policía Metropolitana de Santa Marta atendió más de 4 eventos en la noche anterior. Desde la Personería de Santa Marta hacen un llamado de atención a la Superintendencia de Servicios Públicos. No es posible que con un débil aguacero se interrumpa la prestación de este servicio en más de 70 barrios de nuestro distrito, ocasionando daños en los electrodomésticos de muchos usuarios, generando alteración del orden público por las múltiples manifestaciones y enfrentamiento con la fuerza pública. Según Electricaribe, estos apagones son producto de daños generados por las precipitaciones y desde ya trabajan para solucionar las afectaciones. La gobernadora Atlántico y los alcaldes de este departamento decidieron extender el aislamiento obligatorio hasta el 7 de junio. Esto significa que no se reabrirá ningún sector productivo adicional. Los 1.443 casos de COVID-19 en el Atlántico y el constante aumento en los últimos días llevaron a las autoridades a tomar la decisión de no reabrir nuevos sectores productivos. Si seguimos creciendo de manera acelerada el número de contagiados, con seguridad en un par de meses no habrán camas que den abasto. Por eso hemos decidido entre todos alargar una semana más
la cuarentena obligatoria con las excepciones que ya se venían dando. Para esta época esperábamos un número menor de casos infectados y eso lo hemos reconocido. Hemos tenido situaciones de indisciplina social en algunos municipios, pero también situaciones de pobreza y hacinamiento que hacen que el aumento de los casos infectados se presente de esta manera. Si bien el 88% de esos casos son personas que presentan síntomas leves o son asintomáticos y que solo el 1% ha requerido unidad de cuidados intensivos, existe el temor que la indisciplina social lleve a un colapso en cuanto a camas de UCI. Si bien tenemos una capacidad instalada importante, si nosotros no empezamos, todos los atlanticenses, los barranquilleros, a practicar las medidas de aislamiento social, no vamos a poder frenar ese crecimiento del contagio. En municipios del Atlántico se han presentado 29 fallecidos, 2 de ellos en un hogar geriátrico del municipio de Galapa, donde se tomaron medidas. El procesamiento, ya la primera parte, arroja resultados de 10 personas infectadas con coronavirus dentro de este espacio. 3 de ellos corresponden a trabajadores del sitio y el resto son adultos mayores. En Barranquilla y poblaciones del departamento esperan el resultado de más de 4.000 pruebas que están represadas. Y nos vamos a Bolívar. Las autoridades de Cartagena no han podido frenar la propagación del coronavirus. En la Heroica se confirmaron 8 muertes más y cerca de 2.300 casos positivos. La policía anunció un nuevo refuerzo de uniformados para el mercado de Basurto. 200 policías refuerzan los controles en la entrada al mercado de Basurto, plaza en la que se prohibió la venta al detal por las grandes aglomeraciones de compradores y comerciantes. Estos uniformados controlarán los ingresos y asimismo verificarán que se cumpla la medida a partir de las 8 de la mañana, en donde no debe quedar ninguna persona, para garantizar que el contagio del COVID-19 se reduzca en esta parte de la ciudad. Pese a los controles, las muertes por el coronavirus van en aumento. 114 personas han perdido la vida y más de 2.300 se han contagiado. Vamos a reducir drásticamente la cantidad de personas que puede haber en la calle. Es que si no controlamos la situación ahora, se nos sale de madre y ahí sí nadie lo controla y ahí sí que va a haber una gran tragedia. Quiero hacer un llamado para construir un pacto integral por Cartagena, que involucre a todas las autoridades nacionales, departamentales, distritales y sobre todo y más importante, la voluntad y compromiso de los ciudadanos a sobreponernos a esta difícil situación. Los ciudadanos están cansados de la modificación que el distrito viene haciendo en la medida de pico y cédula. A veces acierta, pero la mayoría no acierta. Porque fíjate que cada rato la gente está que no entiende si pueden salir o no pueden salir. Debería analizar bien antes de sacar un decreto de última hora para que todos los ciudadanos se rijan a ese decreto. En Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito, sectores en los que también se han disparado los contagios, sus habitantes piden que se haga un cerco epidemiológico para disminuir la presencia del COVID-19. 2:32 de la tarde. Es una complicada la situación que están viviendo muchos de estudiantes universitarios en Colombia por diversos factores. Por un lado, la universidad virtual. Por el otro, la situación económica generada por cuenta de la pandemia. Y tercero, hay algunos que se quejan de la poca ayuda que están recibiendo por parte de estas instituciones. Les contamos. Este semestre académico que finaliza para algunos estudiantes universitarios parece haberles dejado otras lecciones diferentes a los conocimientos de las asignaturas vistas. Teniendo en cuenta que el semestre de la universidad mía supera los 10 millones de pesos y tomando en cuenta la experiencia que tuve al finalizar este semestre, virtualmente siento que no ofrece los mismos servicios la universidad y el aprendizaje es un poco más difícil. Entonces con mi familia tomamos la decisión de que si las cosas iban a continuar virtualmente, pues era preferible no estudiar. Por eso ya piensan en tomar decisiones de cara al siguiente semestre, y más si la virtualidad sigue siendo el vínculo prioritario para recibir las clases. Si el segundo semestre, que empieza en agosto, es virtual, no me matricularé, ya que debido a la falta de recursos, por lo que yo no vivo en Pereira, mi familia se encuentra en Boyacá, no puedo pagar alojamiento ni transporte a la ciudad de Pereira por solamente ir a ver clases semipresenciales. La mala situación económica de algunos y de sus familias también los ha puesto a pensar en qué hacer en el próximo semestre.
vamos a aplazarlo. Y esto es debido a que mis papás son trabajadores independientes y les ha afectado mucho esa cuarentena, hablando de la parte económica. Buscamos una ciudad de Barranquilla, mi ciudad de origen. Actualmente estoy estudiando en Bogotá, en una universidad donde el precio de la matrícula es bastante elevado. La universidad me está ofreciendo un descuento de un 20%, pero lo que a mí no me parece suficiente, dado que me tiene que contar con otros gastos económicos como mi alimentación y mi hospedaje en dicha ciudad. Y es que esta situación no solo pasa en la capital del país. En las regiones son numerosos los casos de jóvenes que, sumado al valor de la matrícula, deben estar fuera de sus lugares de origen, acarreando esto más costos. Es una situación compleja. Muchos de ellos les toca pagar hospedaje, les toca pagar alimentación, les toca pagar transporte y se verán en la dificultad de poder continuar sus estudios. Pese a que nuestra universidad, en constante diálogo con nosotros, ha ofrecido algunos beneficios financieros. Algunas universidades han ido anunciando planes para ayudar a sus estudiantes en medio de esta situación. Otras, entre tanto, manifiestan que no pueden brindar alivios económicos en la actualidad. Las universidades del país decidieron poner en marcha planes de financiamiento para estudiantes nuevos, antiguos y aspirantes a las diferentes carreras para que de esa manera puedan acceder a la educación. Hoy la preocupación en las universidades por una posible deserción de los estudiantes es grande. Por eso las instituciones han buscado la manera de facilitar el pago y acceso a los próximos semestres. La Universidad Sergio Arboleda explicó que los descuentos del 10% en los semestres aplica para todos los estudiantes, sin importar si hay o no un pronto pago. Todos los estudiantes, independientemente de la forma que vayan a pagar. Si lo van a pagar a crédito, etcétera, etcétera. Pero a los estudiantes que paguen antes de determinada fecha, la universidad les concede un 10% adicional. ¿Correcto? Pero la totalidad de los estudiantes, independientemente de cómo lo quieran pagar, financiado, a crédito, de control, lo que sea, van a obtener el 10%. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca implementó un plan de descuentos por estrato en los que se concederá el 30, 20 y 10% para evitar a toda costa una deserción estudiantil. Los cuales aplican a estudiantes nuevos y antiguos. El 30% de descuento para estratos 1, 25% de descuentos para estratos 2 y 3, 20% de descuentos para estratos 4 y más. En la Universidad Libre también fueron aprobados alivios financieros para los estudiantes nuevos y antiguos de pregrado y posgrado. Hemos definido en la Universidad Libre el otorgar unos descuentos a los estudiantes tanto nuevos como antiguos. A los nuevos permitiendo un beneficio hasta del 20% en el valor de su matrícula, a los antiguos permitiendo un beneficio hasta del 10% del valor de su matrícula. La situación sigue siendo preocupante. Según las cifras que ha entregado la Asociación de Universidades, ASCUN, la deserción para el periodo 2021 estaría entre el 20 y 25% de los estudiantes. Daniela Morales, Noticias Caracol. Y frente a este mismo panorama, las directivas de la Universidad del Valle con la Gobernación del Valle del Cauca están anunciando alivios financieros para los jóvenes, tratando de hacer lo posible para que este semestre no sea aplazado el que viene por cuenta de la pandemia. La parálisis en la economía ha generado que muchos padres de familia y estudiantes vean con preocupación el inicio de un nuevo semestre académico. Al día de hoy, 7.200 estudiantes de la Universidad del Valle se han matriculado en las regionales que cuentan con un cupo de 12.500 alumnos. Yo soy un estudiante que actualmente está independiente y pues muchos estudiantes están en mi situación y con el tema de la matrícula cero sería muy eficaz, ya que por la pandemia nos hemos quedado sin empleo. Tramitaremos unos apoyos de la Nación y en el caso de que no nos alcance todo eso, entre la gobernación y la universidad, garantizaremos que ningún estudiante se quede sin matrícula porque no tenga recursos. Vamos a garantizar que el 100% de los que se puedan matricular se matricule y en ese sentido les quiero dar un parte de tranquilidad desde la universidad y de la gobernación del Valle. Las autoridades también anunciaron alivios para los estudiantes de la sede de la Universidad del Valle en Cali, donde el semestre inicia en agosto y el promedio de la matrícula es de 450.000 pesos. Nosotros no los vamos a dejar solos. Lo principal es que ustedes se matriculen para que nosotros empecemos a ver qué acciones conjuntas vamos a tomar para que ningún joven, como lo dice el doctor Varela, se quede y se atrase un semestre por culpa de esta pandemia.
El propósito es que la pandemia no frene los estudios de los jóvenes universitarios en el sector público. Actualmente, la Universidad del Valle cuenta con 8.000 becas del programa Jóvenes en Acción y 500 más de la Generación E. Para el próximo semestre, ¿planea continuar con sus estudios universitarios o el de sus hijos? Cuéntenos en @noticiascaracol. 2:39 minutos. Desde el próximo lunes 1 de junio, Medellín tendrá su primer plan piloto de reapertura hotelera, donde con drásticos protocolos de bioseguridad buscan reactivar este sector que también reporta graves pérdidas económicas. Sebastián Palacio, ¿cómo será esa reapertura? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miren, lo principal es cumplir con el distanciamiento social. Por ejemplo, aquí en el Hotel Dan Carton, que será el primer plan piloto, han ubicado unas piezas gráficas en el piso para lograr el distanciamiento entre los usuarios, en este caso en los huéspedes. Por ejemplo, otro de los ejercicios que vamos a hacer es el que ustedes acaban de observar. Con comando de voz se abren los ascensores y de igual manera las personas van a poder dar la indicación para el piso que se van a movilizar. Todo esto para evitar que haya precisamente contacto con las piezas físicas. Las puertas de la hotelería en Medellín poco a poco podrían empezar a reabrirse. El próximo lunes el Hotel Dan Carton, ubicado en el barrio El Poblado, empezará a recibir sus huéspedes locales como primer plan piloto en el país. Los protocolos serán drásticos. Al ingreso los huéspedes tendrán que mantener un distanciamiento de mínimo 2 metros, mientras los botones y personal del hotel tendrán caretas y otros elementos de protección. Hay un número por personas dentro de los ascensores dependiendo del tamaño. Los nuestros son de un metraje que permiten máxima la capacidad de 4, tienen su marcación interna donde cada persona debe estar ubicada. Además, los ascensores no tendrán contacto manual con los usuarios, todo será a través de comandos de voz. Piso 1. Las zonas húmedas o de espacio social seguirán restringidas. Entonces lo que son piscinas, saunas, turcos y jacuzzis estarán todavía fuera de servicio. Solamente vamos a prestar el servicio de alojamiento con desayuno no buffet, porque los buffets también aglomeran. Entonces va a ser un desayuno a la carta o un room service en la habitación, pero no se tendrá cobro por este. Las mesas y sillas del único restaurante habilitado también tendrán sus restricciones y medidas de distanciamiento. El plan piloto estará activo por un mes. Bueno, con estas marcas lo que logramos es tener un distanciamiento de aproximadamente 1 metro con la persona que los va a atender en el hotel. También muy importante en este caso, estos elementos que nos van a permitir tener gel de forma inmediata y sin tener contacto. Todo esto para evitar entonces la propagación del COVID-19. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Sebastián, gracias por la información. En otras noticias de las regiones, miles de usuarios de servicios públicos en Bucaramanga se quejan de las escandalosas alzas en el cobro del gas domiciliario. Del aumento no se salvaron ni los locales que permanecieron cerrados por la cuarentena. Indignados y con recibos y derechos de petición en mano, decenas de bumangueses hacen largas filas por estos días frente a la empresa de gas domiciliario para quejarse por el aumento de hasta más del 100% en los recibos. El recibo de abril llegó por 67.290 pesos y el recibo de mayo para pagar hoy llega por 163.770, casi 100.000 pesos más. Terrible, porque igual nosotros no tendríamos que estar pasando por esta situación y tanto que habla el presidente, tantas cosas hermosas que habla por la televisión y nada. Los usuarios cuestionan lo que parece un cobro promediado por la pandemia, como se lee en algunos recibos. No pasaron a tomar lectura ni nada y no sabemos de dónde sacaron esos promedios. Entonces no entiendo por qué nos están cobrando todo eso. Pero ni los restaurantes que permanecieron cerrados por la cuarentena se salvaron de los cobros excesivos. Encontramos más costoso el servicio de lo normal. Sí, más o menos un incremento de 80.000 a 100.000 pesos en el recibo. ¿Y estaba cerrado? Y estaba cerrado. Nosotros hemos cerrado prácticamente los 2 meses. En la empresa de gas, desde el orden nacional, manifestaron que por seguridad no se tomaron lectura a los medidores. Sin embargo, en la sede en Bucaramanga, al parecer no hay nadie que le dé respuesta a los usuarios. Funcionarios de Banti no hay en el momento por lo de la pandemia, ¿sí? Solamente estamos radicando y nada más. Los usuarios que radican los derechos de petición, según la empresa, tendrían respuesta a su reclamo en 15 días.
2:43 de la tarde, los saludo desde casa. El mundo hoy empieza en Minneapolis, Estados Unidos, donde crece la furia y se agravan las protestas para exigir justicia por la muerte del afroamericano George Floyd, víctima de los excesos de un policía que aprisionó su garganta, su cuello con la rodilla durante un operativo de detención por demás equivocado. Los enfrentamientos, los incendios, los saqueos entre manifestantes y fuerza pública dejaron una persona muerta. Este edificio en llamas deja ver el alcance violento que han tenido las manifestaciones a lo largo y ancho de la ciudad de Minneapolis. Coreando sin justicia no hay paz y no puedo respirar. Cientos de personas se lanzaron a las calles para exigir que se acuse de homicidio a los oficiales que habrían provocado la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano que durante su arresto fue sometido por un policía hasta que quedó inconsciente. El hecho, que generó indignación, fue grabado y difundido por un transeúnte. Tras saqueos en algunos comercios del área cercana al edificio de la policía y luego de violentos enfrentamientos con los agentes, varias zonas de la ciudad quedaron prácticamente destruidas. Una persona murió. Estaba bien con las protestas, pero tan pronto llegó el gas lacrimógeno y lo que estaban haciendo los policías, eso hizo que todos se enojaran más y no ayudó la situación, solo causó que pasara el vecindario y afectara a toda la comunidad. Si la gente está allí, realmente es para honrar la memoria del difunto y apoyar a la familia. ¿No es así como reaccionas? La gente está utilizando esto como una excusa para tomar las malas decisiones. Los 4 policías involucrados en la muerte de Floyd fueron despedidos, pero aún no enfrentan cargos. El alcalde de la ciudad señaló el hecho como un asesinato, al tiempo que el presidente Donald Trump, a través de un trino, calificó la muerte de Floyd como triste y trágica. El FBI está a cargo de la investigación. También en Estados Unidos, el presidente Trump se dispone a firmar una orden ejecutiva que, según él, hará justicia con las redes sociales, pero que para algunos abre una especie de censura. Esto tras la decisión de Twitter de etiquetar como engañosos 2 trinos del jefe de Estado, y Facebook también entró en la controversia. La pelea es clara. El presidente de Estados Unidos contra Twitter, uno de los gigantes de las redes sociales. Se trata de la amenaza del presidente Trump luego de que la plataforma calificara 2 de sus trinos como engañosos, por asegurar que el voto por correo es sustancialmente fraudulento. Trump se apresta a expedir una orden ejecutiva para regular las redes sociales. Ese será un gran día para las redes sociales y la justicia. El reclamo es por la supuesta intervención en la campaña presidencial, según Trump. Twitter respondió a la amenaza sin dar paso atrás. En última instancia, alguien es responsable de nuestras acciones como empresa, y ese soy yo. Por favor, deje a nuestros empleados fuera de esto. Seguiremos señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones. Pero la orden ejecutiva no es solo vista como una amenaza para Twitter. Facebook, el gigante de las redes sociales, también entró en la disputa en una entrevista con Fox News. En general, creo que un gobierno que elige censurar una plataforma porque está preocupado por la censura no me parece exactamente el reflejo correcto allí. La regulación apuntaría a evitar que las plataformas restrinjan lo que la Casa Blanca califica como la libertad de discurso. Twitter no puede suprimir voces, otros no pueden suprimir voces. Eso es parte de nuestra democracia. Twitter, Instagram, Facebook y Google son algunas de las plataformas que Trump ha señalado de estar bajo el total control de la izquierda radical. Como falsas calificó el exdiputado chavista Adel El Sabayar las acusaciones por narcotráfico que elevó en su contra la Fiscalía de Nueva York ante un tribunal federal en Manhattan. Esto dijo en conversación telefónica con Noticias Caracol. El fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Berman, acusó formalmente este miércoles al exdiputado chavista Adel El Sabayar de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York. Dice el comunicado difundido por la justicia norteamericana lo siguiente. Obtuvo lanzacohetes antitanque en Medio Oriente para las FARC como pago parcial por la cocaína. En entrevista telefónica desde el estado Bolívar, El Sabayar negó esta grave acusación en su contra. La razón de esos señalamientos, de esa infamia contra mi persona se debe precisamente con el caso, por ejemplo, de la llegada de los buques iraníes que han molestado mucho al gobierno norteamericano por el fracaso que han tenido. El exdiputado también negó tener cualquier vínculo con las FARC. No, y los considero como luchadores sociales
Colombia tampoco que para satanizarlo. Además, la acusación norteamericana señala al ex parlamentario de haber presuntamente reclutado a miembros de Hezbollah y Hamas para planificar ataques contra los intereses de Estados Unidos. Al respecto, Adel El-Zawayar respondió: No, eso es totalmente mentira. Cuando hablamos de Hezbollah, estamos hablando de una organización política que ejerce su derecho como toda organización en el mundo. La satanizan algunos. Adel El-Zawayar preside en Venezuela la Federación de Asociaciones Árabes y es un hombre